Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos míos, historias de hombres lobo. La adrenalina recorría mis venas mientras miraba los rostros emocionados de Jessica, Lucas y Camila. Estábamos todos reunidos en la sala de mi casa, listos para discutir nuestro viaje a Diamantina. El aroma del café fresco se mezclaba con la expectativa en el aire. Va a ser épico, dije, apenas conteniendo una sonrisa. Montar la tienda junto al río, hacer una fogata. Solo de pensarlo ya me siento más libre. ¿Y las historias de terror por la noche? Lucas, con el brazo enyesado, sonrió con un brillo travieso en los ojos. Ustedes saben que este bosque está lleno de leyendas, ¿verdad? Camila rodó los ojos, pero no pudo ocultar la risa. ¿Leyendas? Tú y tus historias de lobos hombres. No dejaremos que eso arruine nuestra aventura, ¿cierto, Jessica? Por supuesto, vamos a disfrutar cada momento, exclamó Jessica, llena de energía. La alegría era contagiosa y me sentía en paz, rodeado de amigos que compartían la misma pasión por la aventura. Mientras discutíamos los últimos preparativos, una sensación inquietante comenzó a insinuarse en mi mente, pero la empujé lejos, ansioso por escapar de la rutina. Más tarde, entramos en el Parati GL de Lucas, los cuatro apretujados en el coche, riendo y escuchando música alta. El viento golpeaba mi rostro mientras la carretera se desenrollaba ante nosotros. Lucas, aún tratando de acomodarse en el asiento del pasajero debido al brazo lastimado, comentó: «Creo que necesitamos parar para abastecer y quizás comprar algo de comer». «Buena idea. Vamos a hacer una pausa y estirar las piernas», respondí, sintiendo que el entusiasmo volvía a crecer. Pero, a medida que conducíamos, una sombra al borde de la carretera llamó nuestra atención. Un hombre caído, con el cabello desgreñado y una mirada profunda y perturbadora. «Necesitamos parar», dije, el corazón acelerado. «¿Estás seguro, Marcelo? Parece extraño», dijo Camila, la preocupación evidente en su voz. «Sí, puede que necesite ayuda», respondí, ya abriendo la puerta del coche. Al acercarnos, el hombre levantó la cabeza, sus ojos brillando de una forma que nunca había visto. Parecía un animal acorralado, listo para atacar. «¡Váyanse!», gritó, levantándose abruptamente y corriendo hacia el bosque. El pánico se apoderó de nosotros y en un instante la atmósfera ligera del viaje se disipó. «¿Debemos seguirlo?», preguntó Lucas, su voz temblorosa. «No, es mejor no arriesgarse. Continuemos», dije, tratando de calmar al grupo. Pero la inquietud se instaló en mí y una sombra de duda comenzó a cernirse sobre nuestra aventura, como un presagio de lo que estaba por venir. Tan pronto como llegamos al hotel en Diamantina, el olor a madera envejecida y el suave sonido del viento soplando a través de las ventanas me acogieron. La atmósfera era acogedora, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Mientras Jessica y Camila se instalaban en la habitación, me senté en el balcón mirando el paisaje montañoso. Los recuerdos del hombre que encontramos en la carretera aún flotaban en mi mente, como una nube oscura que no podía disipar. «Marcelo, ven aquí», Lucas llamó, interrumpiendo mis pensamientos. Estaba en la sala de estar, rodeado de mapas y guías turísticas. «Vamos a planear qué haremos mañana. La ciudad es hermosa y está llena de historia». Me acerqué, tratando de ocultar mi aprensión. «Claro, pero... ¿y el hombre? ¿No crees que deberíamos haber hecho algo más por él?» «Él estaba fuera de sí», respondió Lucas, sacudiendo la cabeza. «No estaba en condiciones de recibir ayuda. Necesitamos concentrarnos en divertirnos. Aquí es seguro». Camila, que escuchaba la conversación, intervino. «Sí, pero ¿y si nos necesita? ¿Y si vuelve? No sé. Creo que fue todo muy extraño». La conversación continuó, pero la tensión aún estaba en el aire.
A la mañana siguiente despertamos con el sol brillando intensamente y la ciudad nos esperaba. Las calles de adoquines y las construcciones coloniales eran deslumbrantes. Cada esquina era un nuevo descubrimiento y poco a poco logré dejar de lado los pensamientos sobre el hombre. «¡Mira ese mirador!», exclamó Jessica señalando un punto alto. «¡Vamos allá!». Subimos la ladera y el viento fresco desde lo alto del mirador me hizo sentir vivo nuevamente. El paisaje era impresionante, pero aún así, mi mirada vagaba entre los árboles a lo lejos, como si esperara que algo surgiera de ellos. «Marcelo, ¿estás bien?», preguntó Camila al darse cuenta de mi estado pensativo. «Estoy solo pensando», respondí, sin saber si era lo mejor decir. «Solo espero que este día termine mejor de lo que comenzó». Después de un día lleno de risas y exploración, ya al anochecer, decidimos regresar al bosque y montar nuestro campamento. La naturaleza era hipnotizante, pero algo en la profundidad del bosque parecía llamar. El cielo se oscurecía rápidamente y con eso una sensación extraña comenzó a envolvernos. Mirando los troncos de los árboles, sentía como si 1000 ojos invisibles nos observaran. «Vamos a montar las tiendas rápido», dijo Lucas con un tono de urgencia. «No quiero quedarme aquí fuera cuando oscurezca». Estuve de acuerdo, pero mi mente seguía acelerada. Las sombras se alargaban y el crepitar de la fogata prometía calor, pero no podía deshacerme de la sensación de que el bosque estaba vivo de una manera que no podíamos entender. «Vamos a hacer un bocadillo y contar historias alrededor de la fogata», sugerí, intentando devolver un poco de la ligereza del día. Mientras las chicas se ocupaban con las tiendas, Lucas y yo comenzamos a preparar la comida. El olor de la carne asada y el brillo de las llamas eran reconfortantes, pero el pensamiento del hombre y de lo que podría estar al acecho en la oscuridad me dejaba inquieto. La noche prometía ser larga y sabía que algo estaba a punto de suceder. La fogata crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre los árboles a nuestro alrededor. El olor de la madera quemada se mezclaba con la brisa fresca de la noche. Jessica, con una sonrisa nerviosa, comenzó a contar una historia. ¿Han oído hablar del lobo hombre que acecha estos bosques? Su voz se elevó y todos se inclinaron hacia adelante, atraídos por la tensión en su narrativa. Dicen que se transforma en luna llena y que los aullidos que escuchamos vienen del desespero de sus víctimas, añadió Lucas, con un brillo de provocación en los ojos. Camila, nerviosa, cruzó los brazos. «Para con eso, solo nos va a asustar más». «Ah, pero es solo una historia», dije, tratando de desviar la conversación del camino sombrío. «Después de todo, estamos aquí para divertirnos, ¿verdad?». Sin embargo, la inquietud comenzó a esparcirse entre nosotros como una niebla densa. Las historias se volvieron más macabras y pronto estábamos hablando de criaturas que vagaban por la noche, hambrientas de sangre. De repente, un aullido distante cortó la noche y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Fue eso lo que escuché?», pregunté, mirando fijamente los rostros de mis amigos. La sonrisa de Jessica desapareció y su mirada se volvió seria. «No sé. Pero no es normal». «Vamos a investigar», sugerí, tratando de ocultar mi miedo. Lucas y yo tomamos los machetes que habíamos traído, armados de valor, aunque el corazón estaba acelerado. «Quedaos aquí», les dije a las chicas. «Ya volvemos». Asintieron, pero la preocupación era visible en sus rostros. Salimos de la tienda, la luz de la hoguera disminuyendo a medida que nos alejábamos. El sonido del bosque era ensordecedor y cada crujido de rama parecía una advertencia. «Marcelo, ¿crees que fue una buena idea?», preguntó Lucas con la voz baja. «Quizás deberíamos volver». «Tranquilo, solo estamos comprobando», respondí,
tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Caminábamos con cautela y la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor. Fue entonces cuando vi algo moverse entre los árboles. ¿Viste eso?, murmuré, deteniéndome en seco. Lo vi, respondió Lucas con la voz temblorosa. ¿Qué era eso? Vamos a volver, dije, pero antes de que pudiéramos movernos, un segundo aullido resonó más cerca y la adrenalina nos invadió. ¡Rápido al coche! Corrimos de regreso al campamento. La oscuridad detrás de nosotros parecía agitarse. No podía sacar de mi cabeza las sombras que había visto. Cuando llegué al coche, la visión de las dos sombras negras me hizo detenerme. Con el corazón disparado, dudé, pero algo dentro de mí gritó que ignorara eso y corriera de vuelta. No había tiempo para dudar. La sensación de que estábamos siendo observados me perseguía mientras corría de regreso, sin mirar atrás. La adrenalina pulsaba en mis venas mientras regresaba al campamento, el machete en mano y la respiración acelerada. «Marcelo, ¿qué fue eso?», preguntó Camila, su voz temblando. Escuchábamos ruidos estruendosos provenientes de la maleza, como si el bosque estuviera vivo, y la intensidad del momento parecía sofocar cualquier intento de racionalidad. «No lo sé, pero necesitamos mantenernos juntos», respondí, tratando de mantener la calma. Tan pronto como volví a la claridad, la escena que se desarrollaba era de un terror absoluto. Lucas estaba de pie, enfrentando a un hombre lobo que se retorcía y gruñía, sus ojos brillando en la oscuridad. «¡A distancia!», grité, pero la urgencia en mi voz no parecía ser suficiente para alejar el pánico que nos envolvía. «¡Lucas, cuidado!», gritó Jessica, pero la advertencia llegó demasiado tarde. El hombre lobo avanzó, sus garras cortando el aire con una rapidez absurda. El tiempo parecía desacelerar mientras observaba a mi amigo ser atacado. El instinto de protección me invadió y corrí hacia ellos. «¡Toma esto!», grité, lanzando el machete hacia Lucas, quien logró atraparlo a tiempo. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, una serie de aullidos cortó la noche, y de repente, dos perros negros emergieron de la oscuridad. Parecían una sombra viva, atacando al hombre lobo con una furia que nunca había visto. La batalla entre las criaturas había comenzado y yo estaba en medio de ella. «¡Vamos a ayudar!», gritó Camila, pero la lucha era caótica y apenas sabía qué hacer. «¿A dónde vamos?», preguntó Lucas, jadeante, mientras intentaba repeler los ataques del hombre lobo, ahora distraído por los perros. «Necesitamos huir». Sabía que esa era la única opción, pero el terror nos envolvía como una nube densa. «¡Vamos, Jessica!», grité, pero ella estaba paralizada, con los ojos fijos en la lucha desenfrenada. El miedo la había consumido. La maleza parecía tragarse nuestros gritos, y en un impulso agarré su brazo. «¡Vamos!», la tiré hacia el coche, mientras los aullidos y los gritos resonaban detrás de nosotros. Corrimos. La oscuridad del bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. El corazón latía descontroladamente en mi pecho, y lo único en lo que podía pensar era en escapar de esa pesadilla. El miedo se transformó en desesperación, y las sombras parecían seguirnos. El suelo irregular dificultaba nuestros pasos, y apenas podía concentrarme. «Por favor, no miren atrás», imploré, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier orden racional. Sabíamos que la única oportunidad de sobrevivir era llegar al coche, pero las criaturas nos rodeaban. No podía distinguir lo que era real y lo que era producto de mi imaginación. Solo corría, con la esperanza de que la luz del día aún existiera más allá de esa oscuridad aterradora. La adrenalina pulsaba en mis venas mientras acelerábamos por la carretera, tratando de dejar el bosque y el terror atrás. El sonido del motor del Apparati GL resonaba en la noche, y la única luz que nos guiaba provenía de los faros, cortando la oscuridad como un cuchillo. Jessica estaba en el asiento trasero, en silencio,
con los ojos desorbitados. Lucas, a mi lado, miraba por la ventana, la respiración pesada. Lo que sucedió allí parecía una pesadilla, pero la realidad era mucho peor. ¿Viste eso, Marcelo? Lucas finalmente rompió el silencio, su voz temblorosa. Esos perros y el hombre lobo. ¿Qué era eso? No lo sé, amigo, respondí, tratando de mantener la calma, pero sintiendo la tensión acumulada. Era como una película de terror. No puedo creer que estemos vivos. Jessica se inclinó hacia adelante. Su expresión era una mezcla de pavor y confusión. «Necesitamos volver», exclamó. «Necesitamos contarle a alguien. Alguien tiene que saber lo que pasó». «¿Y cómo vamos a explicar eso?», retrucó Lucas con una risa nerviosa. «Hola, señor policía. Encontramos un hombre lobo y perros demoníacos en el bosque. ¿Puede ayudarnos?». La atmósfera en la cabina se volvía cada vez más pesada. Estábamos en estado de shock, cada uno procesando lo que vivenciamos de forma diferente. Miraba la carretera tratando de fijar la mente en lo que era real, pero las imágenes del ataque aún danzaban en mi cabeza. La lucha, los aullidos, la mirada salvaje del hombre lobo, era todo tan vívido. Finalmente llegamos al hotel. El lugar parecía tan normal, tan acogedor, en contraste con la noche insana que acabamos de vivir. Tan pronto como estacionamos, salimos del coche en un silencio tenso. «Vamos a la habitación y tratemos de relajarnos», sugerí, aunque sabía que sería imposible. En cuanto entramos, la recepcionista nos lanzó una mirada curiosa, pero no preguntó nada. El ambiente era tranquilo, pero había una sensación de que el terror aún nos seguía. En la habitación nos sentamos alrededor de la mesa, el clima pesado. «¿Qué fue eso?», finalmente habló Camila, rompiendo el silencio. «No puedo dejar de pensar. ¿Puede ser real?». «No lo sé, pero necesitamos recordarlo», respondí, tratando de mantener la lucidez. «Necesitamos asegurarnos de que no volvamos a ese bosque». «¿Y si tenemos que volver?», lanzó Jessica la pregunta, y un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de regresar a ese lugar me aterrorizaba. «Necesitamos recuperar nuestras cosas», murmuré, sabiendo que sería inevitable. Pero la verdad era que, aunque el bosque pareciera tranquilo, la sombra de lo que vivimos aún pesaba sobre nosotros. El miedo a descubrir lo que realmente sucedió allí era casi insoportable. Cuando llegamos al campamento, el silencio era ensordecedor. Las barracas estaban intactas, pero había algo mal en el aire. El olor de la naturaleza, que antes era revitalizante, ahora parecía pesado, cargado de una tensión que me hacía sentir mal del estómago. «¿Alguien más está sintiendo esto?», pregunté, intentando romper el incómodo silencio. Jessica y Camila intercambiaron miradas, mientras Lucas solo movía la cabeza, mirando hacia el bosque como si estuviera esperando que algo o alguien surgiera de él. Mientras comenzábamos a recoger nuestras cosas, un destello en el suelo llamó mi atención. Era un amuleto, una pequeña cadena de plata con un símbolo que me parecía familiar. Al recogerlo, una ola de recuerdos me invadió, y no pude evitar pensar en la mirada del hombre que encontramos en la carretera. «Chicos, miren esto», grité, sosteniendo el amuleto hacia el grupo. «Este símbolo se parece a algo que el hombre llevaba». Jessica se acercó, con los ojos muy abiertos. «¿Crees que podría ser el hombre lobo?». Su voz temblaba, pero había una inquietante curiosidad en su tono. «No lo sé, pero es como si todo estuviera conectado», respondí, aún sosteniendo el amuleto. El clima estaba cambiando rápidamente, y el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si nos estuviera observando. De repente, un grito cortó el aire. «¡Jessica!», llamó Lucas, pero la respuesta no llegó. Con el corazón acelerado, miré a los lados, pero ella había desaparecido. «No puede haber ido lejos»,
dije, apresurando a los otros a buscarla. El pánico comenzó a extenderse entre nosotros y cada sombra parecía esconder un nuevo terror. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, encontramos a Jessica, pero lo que vi me hizo congelarme. Su mirada estaba vacía, pero al mismo tiempo había algo salvaje en su expresión. Sus rasgos habían cambiado, algo inhumano estaba presente. «¿Jessica?», llamé, pero la respuesta fue un bajo gruñido que resonó en mi mente, recordándome al hombre lobo. «Ella ya no es la misma», susurró Camila, con los ojos llenos de lágrimas. El horror se apoderó de mí, mientras la verdad se desenrollaba ante nosotros. La maldición no solo estaba entre nosotros, sino que se había apoderado de Jessica. Me sentía atrapado en una pesadilla interminable, donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba. «Necesitamos salir de aquí», grité, pero en el fondo sabía que ya no éramos los mismos. Lo que quiera que hubiera pasado con Jessica, ahora formaba parte de nosotros. El bosque, antes un lugar de aventura, se había convertido en nuestra prisión, y lo único en lo que podía pensar era que la vida tal como la conocíamos había terminado y el terror apenas estaba comenzando.